Gracias por continuar con nosotros. Como le adelantaba antes de la pausa, es momento de dar paso a la mesa de análisis de este día. Para ello recibo con gusto a Perla Ansúa. Perla, muy buenos días, bienvenida. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Marco Vázquez, como todos los viernes. Gracias, ¿Qué tal? Marco. ¿Qué tal? Buen día para Bienvenido. todos. Y bueno, gracias a usted que continúa con nosotros. Pues vamos a platicar el día de hoy, luego de esta polémica que se generó pues entre el presidente electo de Estados Unidos y la presidenta Claudia Sheinbaum por este pues anuncio del incremento a los aranceles, en donde el tema fundamental pues era el tema de la migración, que dijo la presidenta antes que entrar en una guerra de pues subir impuestos, hay que ver el problema de fondo que se ha dicho es el tema de la migración. Agregó la presidenta que en enero de este 2024 ya se fortaleció estas acciones para combatir la migración. Habla de varias acciones, entre ellas trabajar con otros países, apoyos que da el gobierno a migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, y bueno, los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, además de los permisos de las personas para quedarse en el país. Dijo que ya no tienen que llegar a la Ciudad de México y se entregan en el sur del país, además de generación de empleos, si se quieren quedar en México, atención de albergues y apoyo para que regresen a sus países, entre otros. De entrada, Marco, ¿cómo se califica esta estrategia que pues reitera la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, creo que no estamos los mexicanos para amenazar al país casi más poderoso del mundo. Se escucha bonito y se escucha, si fuera patriota o de los patrioteros, me pararía a aplaudirle. Es un tema más complicado de lo que parece, porque el presidente de los Estados Unidos lo hemos visto y a veces, con todo el respeto que me merecen los loquitos, parece un loquito. Es una persona que lo respaldan además los ciudadanos, que ha generado o que ha creado un ambiente bastante adverso para la migración, para los migrantes, y creo que va a ser, le van a exigir sangre, como en México le exigimos sangre a los gobiernos que llegaron de Morena. Le queremos ver a los panistas en la cárcel, no a los panistas, a los que fueron ladrones, porque fueron muchos, y también del sexenio anterior hay que sumarlos. Igual en el gobierno de Estados Unidos le van a exigir lo mismo. Creo que es un tema que va para largo. El presidente Trump en su primera administración hablaba de nombrarles o clasificar como terroristas a los narcotraficantes. Y si eso sucede, o si se le ocurre poner esa petición en el Congreso de los Estados Unidos, creo que va a prosperar. Y eso no solo significa llamarles terroristas, les llamaría terroristas por la forma como están actuando ya. No solo significaría, ya les dijo terroristas, no, significa que el gobierno de Estados Unidos tendría toda la autoridad para entrar, o su autoridad para incursionar en México, incluso a hacer redadas o a aplicar su ley como ellos quieran. Yo creo que gran parte de la frontera de México diría, bueno, nos anexamos a Texas, ¿verdad? Y nos da igual. El caso es que el resto de los mexicanos no pensamos igual, o el resto de los mexicanos no piensan igual, y vamos a tener conflictos. La postura de la presidenta es valiente, se escucha bonito, se ganan los aplausos de la gran mayoría de los mexicanos. El tema es analizar cuánta capacidad tenemos de actuar de esa manera, de empezar a aplicar aranceles a diestra y siniestra. ¿Quién pierde más? Si ellos, que van a dejar de obtener ingresos por unos días, o nosotros, que veríamos cerrarse plantas maquiladoras sobre todo, y otras que vienen por la mano de obra que estaba acá más barata. No es tan sencillo como estarlo platicando aquí en una mesa. Es un tema más complicado, que creo que a los dos nos conviene sentarnos. Sí, a los dos nos conviene sentarnos, porque también la frontera de Estados Unidos depende de México. El tema es quién pierde más, y creo que los mexicanos decían allá les da, allá tosen o estornudan, y aquí ya nos estamos muriendo de pulmonía, ¿verdad? Y sigue siendo lo mismo.
Perla, ¿tú cómo ves este nuevo enfrentamiento, cuando menos de palabras, y bueno, estas acciones que anuncia la presidenta ya se están llevando a cabo? Bueno, pues primero, por un lado, hay una llamada telefónica, dando el contexto de lo que sucedió, una llamada telefónica que cada quien entendió en su propio idioma. Donald Trump fue muy positivo, muy contento, diciendo que el gobierno de México iba a hacer lo necesario para contribuir con terminar con este tema de seguir con la migración, y es algo que, bueno, definitivamente es imposible de poder alcanzar. Y por otro lado, la presidenta habló de un diálogo completamente distinto con el presidente. Entonces, definitivamente, ahora sí que uno está hablando en español y el otro en inglés, pero sin comprenderse completamente. Viene esta respuesta, definitivamente que la medida con la que amenaza el presidente electo Donald Trump de incrementar un 25% a los aranceles es una medida que va incluso en contra de los propios principios y acuerdos que están dentro del TEMEC, dentro del Tratado Internacional México, Estados Unidos y Canadá. Entonces desde ahí parte, ¿no?, que va de una violación, pero sabemos que tiene un compromiso, más allá de que le guste ver sangre, como dice Marco, a los estadounidenses y a la gente en general, que esa sea la tendencia. Hay un compromiso que él hizo dentro de su campaña y que ya le funcionó y que le va a seguir funcionando, y que además siempre recordemos que a veces lo hablamos en cortito, lo platicamos, que el gobernante que nos representa probablemente en su gran mayoría representa el pensamiento y lo que somos quienes votamos por esa persona o ese mandatario. Entonces representa la visión y el sentir de gran parte del pueblo, y la visión que tienen los estadounidenses hacia el pueblo de México. Entonces violenta esta situación y responde la presidenta con esta carta que lee dentro de su conferencia, y que habla precisamente de atacar o de corresponder a esta amenaza con otra amenaza de más aranceles y una lucha. Esta sí no es una lucha de titanes, es Sansón contra las patadas, porque ya bien lo decimos, es definitivamente Estados Unidos un país de primer mundo, con el que México no cuenta con las armas suficientes, aunque hay legisladores positivos como aquel que dijo que podemos empezar a hacer acuerdos con China, ocurrentes, sin conocer realmente la importancia que tiene y el efecto que podría tener, a tal grado que hoy, desde el inicio del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el momento, ha habido un incremento incluso en el tema del dólar, por esta incertidumbre y esta situación y estas declaraciones. Difícil, sí es un tema difícil, no creo que sea la medida correcta. Creo que este planteamiento que hace la presidenta inteligente de buscar alternativas antes de llegar a la medida de estar contrarrestando y con el tema de los incrementos de los aranceles y poder acordarlo ella mencionaba que habían platicado de este tema de cómo evitar que en Estados Unidos, cómo se logró evitar que México sea consumidor principal del fentanilo, y ella hablaba de algunas campañas que se hizo durante el gobierno anterior, intercambiar estrategias, ideas y planteamientos. Y bueno, eso sería, yo creo, lo que habría que ver antes de iniciar con una guerra. Como dicen, cuando vas a la guerra necesitas armas, y realmente México no tiene tanto recurso para competir con un país de primer mundo como lo es Estados Unidos. Muy bien. Bueno, doctora Leticia Santoyo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve este tema, esta discusión? Es un tema, como bien lo estamos mencionando, es un tema complejo que no es nada más de lo que vamos a mencionar aquí. Realmente la presidenta tiene un problema grave en las manos. Tiene que sentarse con su gabinete para ver cuáles van a ser las estrategias que debe de seguir, porque no estamos hablando del periodo de López Obrador con Biden. Estamos hablando de un periodo diferente en donde las características del presidente simplemente son opuestas, ¿no? O sea, un Biden y un Trump, o sea, en esa tesitura es todo lo opuesto, ¿no? Entonces, lo que la presidenta
pueda decir, pueda hacer, pues tiene muchas connotaciones en torno a las decisiones que se puedan tomar. Inclusive, esto de las violaciones, yo creo que le quedan grande a Trump, o sea, el hecho de que vaya a violar lo que ya está establecido, o sea, eso y creo que realmente no le importa a la hora de que está viendo. Realmente no es un loquito, o sea, y perdón por todos los que puedan sentirse en esa cajita de etiqueta, pero creo que es extremista, esto sí, tiene una política demasiado extrema en cuanto a sus decisiones, no admite, no hay cosas intermedias. Por lo tanto, creo que en México tenemos que caminar con pisadas muy firmes desde la política exterior, desde no echar en saco roto estas amenazas, porque pues realmente si las quiere hacer, las va a hacer, y nuestra situación tampoco creo que podamos o tengamos que estar a la par del son que nos toque Trump, ¿no? Al final de cuentas hay políticas mexicanas en torno a los migrantes, es una política abierta, es una política de que pasen. Aquí es ver cómo tratar de que esto no cause un conflicto con nuestro vecino también del norte, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, como ya bien lo mencionaba también Perla, tenemos mucha dependencia de Estados Unidos, o sea, de las exportaciones de aguacate, de limón y de mil cosas que México exporta hacia Estados Unidos y que a veces traemos también de Estados Unidos hacia México. El poner aranceles solamente va a afectar a la cuestión económica de todos los mexicanos, va a pegarnos muy fuerte en muchas cuestiones, inclusive esa sería a lo mejor una política inicial, pero pues empezar a cerrar fronteras, empezar a cerrar maquiladoras, el retiro de inversiones, o sea, fíjate cómo esto, así como también Marco lo dice, o sea, cuando Estados Unidos estornuda o tose porque presidente gripa, nosotros ya estamos casi en el hospital, ¿no? O sea, ya tenemos pulmonía, ya estamos ya es más, nos están resucitando porque pues la economía de México no aguanta todo ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, viene un panorama bastante complicado para México en política exterior, sobre todo con Estados Unidos, pero tampoco cerremos los ojos, Canadá está tomando una posición muy similar también. Entonces, tenemos en ese tratado que tenemos ya dos adversarios, y cuando tenemos dos frentes abiertos, pues hay que ponernos a pensar y hay que ver cómo sí se pueden las cosas. Entonces, la situación de la presidenta es un poco complicada en este momento, porque tiene que llamar a todo su gabinete para ver hacia dónde van a caminar. Muy bien, dice uno de los comentarios que nos llega: buen día, el comercio entre ambos países es importante, a Trump tampoco le conviene, dependen comercialmente de nuestro país, y tiene razón Trump en exigir a México frenar la migración, eso es negocio de mucha gente, donde allí se obtiene dinero sucio. Marco, hablamos referente a las acciones que ya decía la presidenta se están haciendo para combatir el tema de la migración, pero el atender este problema de la migración, ¿será suficiente para evitar esta guerra arancelaria? Como bien decimos, pues el presidente Trump después va a salir con otra cosa. Bueno, acuérdate que hay que regresarnos a cómo hizo su gobierno Trump en el pasado. Él incluso felicitó a López Obrador, no sé si ustedes lo recuerden, porque le había creado su muro humano en lugar de que ellos hubieran tenido la necesidad de construir aquel muro del que hablaba. Eso lo dijo cuando el presidente Andrés Manuel había anunciado militares para la frontera de México. Y también hay que entender otra cosa, la forma como se está intentando frenar la migración de extranjeros hacia Estados Unidos, porque no solo, el tema de los mexicanos debería ser hasta penoso que un mexicano se tuviera que abandonar su territorio por falta de oportunidades. Me refiero a los que vienen de Centroamérica y de más al sur, ¿cómo los intentan frenar? Pues no se ve, o sea, están generando un caos en la frontera. Tú puedes ir a Matamoros, a Reynosa, a Nuevo Laredo, y son un grave problema, no un grave problema en el sentido de que tengas que quitarlos o eliminarlos o lo que sea. No, es un grave problema porque genera necesidades, es educación, es salud,
es trabajo, es lo que andan haciendo en la frontera, es su vulnerabilidad hacia los grupos delincuenciales que también los extorsionan o también pueden caer en la tentación de meterlos al crimen. Es incluso o humanismo lo que se tendría que aplicar con ellos, porque muchos no, digo, como los mexicanos nos cambiamos de un lugar a otro, no lo hacemos por gusto, lo hacemos por necesidad. Ellos están en la misma situación, pero el problema es qué políticas va a seguir la presidenta para frenar esa migración. Lo ideal sería, bueno, ciérrale la frontera del sur y trata de apoyar a esos países de alguna manera más eficiente, porque tratar de darles o darles poquito con la gente que se está cruzando va a ser un cuento de nunca acabar. Vas a tener que estar recibiendo constantemente más migrantes y vas a tenerte que generar más problemas en el centro y norte del país. Es un tema más complicado todavía que de los aranceles con Trump. O sea, es un tema bastante doloroso para nosotros que los vemos en la frontera y es un tema además que nos va a generar un mayor caos si no se frena, no como lo dice el presidente Trump, sino de manera más eficiente desde que le cierre la frontera a Guatemala y la otra parte que queda ahí. Para que no sigan pasando. Yo insisto, ayúdales allá, no aquí. Perla, ¿cómo ves esta situación? Si el atender este problema de la migración será suficiente para acabar con estas amenazas. No, yo creo que no será suficiente. Ese es un tema demasiado complicado. Es un tema que además, digamos, va más allá de una necedad a una obsesión y completamente que viene arrastrando de pensamiento, ya lo repito, del pensamiento de la mayoría de este país. Yo creo que la estrategia, no sé, difiero de lo que dice Marco, que tendría que ser otro tipo de estrategia, porque entonces estaríamos aplicando lo mismo que Estados Unidos hace para nuestro país, lo más sencillo es cerrar fronteras. No sé si tendría que ser un control más estricto, porque es algo complicado también. El tema de la seguridad, pues muy apenas andamos con el tema de nosotros como para estar aquí con el tema de la seguridad de los que entran y salen. Es realmente todo un reto muy importante y bien lo señala Marco, que va más allá del costo de incremento de los aranceles, pero que sí es importante porque esto le pega directamente a la economía y vienen una inestabilidad y etcétera, ¿no? Es una cadena muy grande, pero yo veo complicado. Tendría que, como lo menciona la doctora, haber una propuesta nutrida que beneficie o que convenza a los otros dos países por parte de México, para estos dos países, que los convenza de cuáles son las medidas que además convengan a nuestro país, que no tengan que afectarlo de esta manera, iniciar una lucha que definitivamente no vamos a ganar. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Café Dos Estrellas, 100% puro, de la mejor región cafetalera del país. Recién tostado y recién molido. Café Dos Estrellas, son 70 años, una tradición. Café Dos Estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. Ya abrió la nueva Bodega Aurrerá Rivera Ciudad Victoria. Ven y descubre los precios más bajos con el poder de ahorrar mucho más. Nos vemos en Avenida América Española número 1426, Colonia Pedro Sosa, en Victoria, Tamaulipas. Únete a Mamalucha en contra de los villanos de tu economía. Solo faltas tú. Bodega Aurrerá. Gracias, Santa. El siguiente. Hola, Santa, te traje mi cartita. ¿Un auto estéreo digital? Esta Navidad en AutoZone estamos para ti. Pídele a Santa un auto estéreo digital Pro Elite o un juego de herramientas a solo 499 pesos cada uno. Con AutoZone,
Válido el 4 de enero de 2025. Más detalles en autoson.com.mx/restricciones. Aplican artículos seleccionados. En la Cámara de Diputados transformamos al Poder Judicial para que la justicia esté más cerca de ti. Con la reforma constitucional por primera vez en nuestra historia, jueces, magistrados y ministros serán elegidos por tu voto, lo que les otorga legitimidad democrática. Se redujeron de 11 a 9 las y los integrantes del máximo tribunal. Se eliminan las pensiones vitalicias y se establecieron nuevas reglas procesales para ofrecer justicia expedita y equilibrio entre los poderes. Cámara de Diputados, 66ª legislatura. Soberanía y justicia social. Lánzate con tus amigos a descubrir una nueva forma de viajar. El Tren Maya los está esperando. Cada estación es una oportunidad para que visiten sus destinos preferidos del sureste de México. Hacerlo realidad es posible con tan solo un clic. Ingresa a www.trenmaya.gov.mx y vive viajes que transforman. Tren Maya, Gobierno de México. El cáncer de cuello uterino es prevenible y curable si se detecta a tiempo. Si tienes de 25 a 34 años de edad, acude a la unidad de salud para que te tomen una citología cervical. Si tienes entre 35 y 64 años, realízate la prueba del virus del papiloma humano. Recuerda, los servicios están disponibles y son gratuitos. Recibe orientación hoy. Acude a tu unidad de salud. Secretaría de Salud, Gobierno de Tamaulipas. Este domingo en la Hora Nacional, agárrense con el programón que les traemos. Sí, viene la directora de la serie Como Agua para Chocolate, Ana Lorena Pérez Ríos. En la música platicamos con Sonido Gallo Negro. El doctor Giovanni Benítez Valadez nos cuenta todo lo que tenemos que saber sobre las enfermedades respiratorias. La psicóloga Daniela Jocelyn Rebollar trae consejos sobre crianza respetuosa. Leonor y Chá los esperamos este domingo en su estación de radio favorita y en la televisión pública. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Las últimas de noviembre llegaron a Del Sol. Hasta el lunes 2, aprovecha el 50% en la segunda prenda en toda la ropa exterior invernal, suéteres, chamarras, abrigos, sudaderas. Compra 2 prendas invernales y llévate al 50% la de igual o menor precio. Del Sol merece tu confianza. ¿Compraste todo lo que necesitabas? ¿Seguro? No importa, porque si te contara que con la app de Farmacias del Ahorro todas tus compras tienen envío gratis desde donde estés y lo recibes en 1 hora, no me lo vas a creer. Incluso hasta las puedes programar, te lo juro. Increíble pero cierto. Así es, Farmacias del Ahorro. Te queremos bien. Gracias por continuar con nosotros, gracias por sus mensajes, dice saludos a la mesa, dice en especial a la doctora Santoyo, dice excelente su postura, dice cierto, no se puede poner consensual a las patadas, pero también no nos podemos dejar, cada país tiene su constitución y los migrantes son un mal necesario para ellos por la mano de obra barata y a Trump le gusta hablar mucho, incluso hasta amenazar. Esto es de mucho análisis, bendiciones, saludos del profe Polo. Gracias, profe. También nos llega otro mensaje, dice, lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es eliminar tanta gente corrupta que tienen las diferentes corporaciones policíacas, ejército, Guardia Nacional, por supuesto el Instituto Nacional de Migración, que son los que permiten el paso a tanta gente que ilegalmente llega a la frontera, porque hay, dice, pues droga, armas, la autoridad lo permite. Doctora, ¿qué tanto va a resolver o va a terminar con las amenazas esta situación de atender el tema de la migración? Jesús, que no, esto no va a terminar, porque esto es una política de Trump. Le gusta amenazar, le gusta hablar fuerte, le gusta, a lo mejor lo voy a comparar mal y para muchos ahorita van a empezar a brincar en las llamadas, pero es un fenómeno muy similar a López Obrador. O sea, llamar a la gente, decirles, hacerse víctima, o sea, eso le funciona muy bien como política y tener poder. Trump tiene esa característica en su personalidad, precisamente de mostrar, o sea, que es poderoso y hacer este poder que se visibilice a través de su voz. Es decir, estas amenazas, ahorita es esto, al rato va a ser otra cosa y luego va a estar... Ese va a ser la tónica de su administración con México. Por eso te decía que esto es mucho más complejo, porque aún y cuando pudiésemos cerrar las fronteras, que porque no va a pasar, porque tampoco es esa situación, al rato iba a haber otro conflicto, otro problema. Mira, en el problema de la migración sí es un problema grave que también México tiene que ver desde el punto de vista de que sí hay afectaciones para México.
si lo hay para Estados Unidos, para México también. Tamaulipas no era el estado preferido y sabemos muy bien que la inseguridad fue factor determinante para que los migrantes no vinieran por Tamaulipas, pero entre 20 y 22 había 23,000 migrantes en la frontera tamaulipeca. Actualmente, el día de, todavía la semana pasada, antepasada, se contabilizaban 2,700 en la frontera esperando pasar a Estados Unidos, claro, por la vía legal, aparte los que pasan por la vía ilegal, ¿no? Entonces, fíjate, si Tamaulipas, que no es un estado preferente para el paso de los migrantes, está en esta situación, ¿cómo está Baja California, Ensenada, Tijuana, cómo está Chihuahua, Ciudad Juárez, esos estados que son prácticamente los estados que están metiendo por la frontera a los extranjeros? Luego, ciertamente hay muchas carencias, esto provoca violaciones a sus propios derechos humanos porque ahí están, y están en la plaza, y están en algunos lugares. En Tamaulipas ni siquiera hay estaciones migratorias, apenas están viendo que si se construye alguna, pero son las iglesias y algunas asociaciones quienes están dando cabida por ahí en la frontera, ¿no? Pero fíjate cómo tenemos estos fenómenos tan graves en los cuales pareciera que no pasa nada y pareciera que pues no están aquí en Tamaulipas, pero aquí tenemos en Tamaulipas el fenómeno que tenemos que ver. Y ahorita con el tema de los aranceles, ese es un tema posiblemente hasta secundario de lo que viene en torno a migración, que migración lo tiene que entender México, específicamente con algún tipo de políticas públicas y algunas cuestiones que tienen que determinar el propio gabinete de Sheinbaum, porque está empezando. O sea, vamos más adelante y ya viene otra caravana y seguramente como hay paso libre, al rato viene otra y son otros 5, 15, así estamos contribuyendo precisamente. Esto requiere también atención inmediata. Marco, por último, además de las demandas de afuera, al interior también, pues los municipios fronterizos, como ya se ha dicho principalmente, pues también demandan más recursos para atender a toda esta población que llega. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, antes existían incluso presupuestos especiales para los municipios fronterizos. Y la verdad es que cada vez se están acercando más hacia el centro de los estados. Yo insisto, o sea, Perla dice que nos portaríamos igual. El tema es que tienes que ver, tú eres un presidente de los mexicanos. Tú eres el presidente si no es humano que en México se estén muriendo de hambre y que quieras abrir tu corazón para recibir a más personas que le van a quitar oportunidades a las que ya no las tienen. Es bastante complicada nuestra situación en muchos municipios de México, es bastante complicado, incluso en las ciudades hay gente que aún se muere de hambre o que no tiene para comer las 3 veces al día, y lo dicen las estadísticas del INEGI, alrededor de 10, 11 millones de mexicanos están en esas condiciones de no comer 3 veces al día. Eso es lo que nosotros tenemos que observar, y se tiene que observar una política de migración que sea seria, que sea que reciba solamente a los que les puedes aportar algo o ayudar en algo, o que realmente van de paso con un permiso para ingresar a los Estados Unidos ya arreglado. De otra manera vas a meter en un problema a este país por ser caritativo. O sea, es una situación que tienes que ver por los tuyos y después observar cómo le ayudas a los demás. Muy bien. Perla, ¿qué esperanzas hay para los municipios? El buen juez por su casa empieza, dice. Pues bueno, pues Tamaulipas es el que debe estar, de los estados que debe estar muy, muy, muy pendiente en el tema de lo que va sucediendo, evidentemente por sus características de ser un estado meramente fronterizo, con estas cantidad de municipios en donde pues no hay presupuesto suficiente para atender, como bien dice Marco, lo propio que habrá que hacer con el tema de los que vienen, ¿verdad? Y yo hablo más allá de que recibamos a todos con el corazón abierto, porque somos buenos y todo en México, y cariñosos y apapachadores, y nos gusta ayudar. Yo hablo más que todo que la estrategia no sea meramente cerrar, sino que exista otra función bien pensada y que convenga o que convenza en este caso a los dos países que son más poderosos que México. Sí, México tiene su propia independencia, su propia
particularidad, su propia soberanía, y en ese sentido debe de manejarse. Por eso sí reitero que sí fue importante y valiente la postura de la presidenta, y que conforme vayamos viéndola también en el estado de Tamaulipas y en el acercamiento que tenga con los municipios, vamos a ver reflejado, espero yo, la buena voluntad en acciones para estos entidades municipales y poder apoyarlas con la problemática que se presenta. Doctora, para los municipios fronterizos, ¿qué espera? Para los municipios fronterizos que haya mayor apoyo, porque como bien lo dice Marco, ahorita se han retirado muchos de los apoyos y están recibiendo a mucha gente. Hay carencias de todo tipo, pero ahora con los migrantes se han agravado esas carencias. Se requiere salud, se requiere educación, se requiere espacio, se requiere mucho más de lo que se está teniendo. Creo que es un tema bastante complejo y que requiere la reflexión, el análisis y muchas estrategias de nuestros políticos. Muy bien, agradecer como siempre que nos hayan acompañado esta mañana. Marco Antonio Vázquez, gracias, buen día. Perla Anzúa, gracias. Muchísimas gracias, al contrario, un placer. Doctora Leticia Santoyo, excelente gracias. fin de semana para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias a usted que nos acompañó. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Que tenga un buen fin de semana y recuerde, si usted está bien informado es porque está en ORT Noticias. Esta es la máxima.